Patriotas, amigos, defensores de la verdad, magas todos, gracias por acompañarnos aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Es un verdadero placer y honor poder compartir con ustedes este momento hoy domingo, marzo 9, 7 p.m. Amigos, quiero aprovechar el momento para compartir con ustedes, decirle que hace unos instantes estuve conversando con Miguel Muñoz, nuestro gran amigo desde allá, desde Carolina del Sur. Él aún está pues en el proceso de rehabilitación del procedimiento quirúrgico que él tuvo. Se le nota la voz todavía muy distorsionada, evidentemente es producto de todo ese proceso que él lleva, pero está de muy buen ánimo, les manda a todos ustedes un saludo, un abrazo, y desde aquí pues le vamos a reiterar también nuestra sólida e incólume amistad, nuestro deseo, nuestras oraciones, porque pronto pues ya esté de regreso aquí con nosotros y poder compartir con ustedes todo este género de situaciones que están pasando en este momento aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Para Miguel, un abrazo, las mejores voluntades, nuestras oraciones y que continúe su proceso de pronta recuperación. Habría muchos temas que tocar. Y cuando existen a la vez, pues como le digo, tantos temas, tratar uno en particular sería demasiado por el tiempo que tiene el programa. Hay temas como la frontera, la inmigración, la corrupción, el destape que ha hecho el grupo de Elon Musk Dodge en destapar las cloacas de estos degenerados, los demócratas que nos han hundido en toda esta... Imagínense usted, que hay que buscar las palabras para no tener. En todo caso, todos estos temas son de primer orden para todos nosotros, pero hoy en particular quiero tocar un programa dedicado a este tema, puesto de que considero que estamos frente a una crisis muy alarmante y que nuestro tiempo está comprometido. Es el conflicto de Ucrania, la inestabilidad, lo voluble de nuestro individuo, el Volodymyr Zelensky. Importante hacer este tipo de acotación, porque no solamente el escenario está con el señor Zelensky, los Estados Unidos en el medio como aparenta la posición de mediador para tratar el compromiso que hizo el presidente Trump de terminar con la guerra inmediatamente. Y también por el otro lado está el otro artista principal, protagonista principal, Vladimir Putin. Eh, Entender este problema como tal, hay que basarlo inminentemente en que es un riesgo inminente. Desde el conflicto que comenzó en el 2022, la situación de Ucrania ha sido un punto de inflexión continuo en la seguridad global, no solamente la que tenemos nosotros aquí en los Estados Unidos, no, es a nivel mundial. La guerra ha causado un colapso económico en toda la región, una crisis humanitaria y sobre todo una tensión geopolítica en la cual nosotros estamos involucrados. La administración de Volodymyr Zelensky, inicialmente que tomo el nombre como un poco burlesco, porque este individuo lo que representa para los intereses de nosotros, que ha comprometido gran parte de nuestra capacidad de defensa militar y además nuestros bolsillos, pero desde un inicio, este señor ha mostrado un comportamiento errático. Dice una cosa, se va para Europa, dice otra. Viene aquí a nuestro
nuestra casa mater, nuestra parte principal, el reflejo, la representación de nuestra nación, la Casa Blanca y el Congreso, y en cada uno de los sitios el individuo trae un mensaje diferente. Uno dirigido a sus amigos los demócratas, los cuales lo han patrocinado, y ahora con el presidente actual. La falta de transparencia, mis amigos, es la parte principal que tenemos. Esa falta de transparencia ha mostrado signos de desestabilización. La falta de transparencia en el manejo de los fondos internacionales y de los fondos que ha enviado el gobierno de los Estados Unidos, un signo de interrogación, porque él dice que no ha recibido, que sí ha recibido, y todo eso es al amparo de un gran escenario, una gran sombrilla de corrupción, de ineptitud, de agendas, y eso, por supuesto, para nosotros es un gran problema principal porque estamos nosotros en el medio, estamos nosotros siguiendo mandando dinero, hasta que ahora llega el presidente Trump y ha hecho todos estos cambios que a esta altura, en este momento, domingo, 7 y tantos minutos de la noche, pues resulta ser que estamos viendo escenarios que están cambiando constantemente. Que si los rusos entraron, que si se le canceló la ayuda, que si el individuo... Y ustedes han sido partícipes de todo eso que hemos estado viendo. Ese es el caso del señor Zelensky. Pero por el otro lado tenemos el caso de Vladimir Putin, líder en Rusia, una Rusia resurgente que no ha ocultado su ambición de consolidar su influencia porque tiene territorios exsoviéticos que ellos quieren, y ellos quieren además desmantelar como sea el poderío, la influencia de nosotros, los Estados Unidos, en la influencia, como dije, a nivel global. Las constantes amenazas nucleares que ha lanzado el señor Putin a lo largo del conflicto ha dejado bien claro que no descartará ninguna opción para alcanzar su objetivo. ¿Dónde estamos nosotros parados? En esa incertidumbre de que él dijo, el otro vino, dijo otra cosa, comprometo si la ayuda y los minerales, esos tierras raras, que sabrá Dios qué raro tan son, problema de ellos, pero que sabemos que son estratégicos para las industrias del diario vivir, de defensa, pero este señor ha dejado bien claro que no descartará ninguna opción para alcanzar su objetivo. Yo me siento de verdad abrumado, me siento confundido, me siento a pensar qué puede suceder si se descuida o se descuidan todas las partes implicadas, porque recuérdense que este señor Zelensky vino aquí, vino a la Casa Blanca, ofendió al presidente y respetó al presidente de los Estados Unidos, no, y respetó a nosotros, pero por el otro lado fue y se reunió con los demócratas y por el otro lado huyó directamente a Europa. Allí tuvo reuniones, lo abrazaron, sale el presidente de Francia, también haciéndose el bravucón, que yo tengo aquí armas nucleares, y eso, mis amigos, estamos en una posición verdaderamente crítica. Nuestro país se encuentra en una posición crítica y tenemos que estar bien claro eso. Nosotros hemos destinado miles de millones, como se dice aquí, trillones de dólares en apoyar a Ucrania.
sin una estrategia clara por parte, bueno, nosotros creemos que no hay una clara. Ellos, por supuesto, tendrán sus manos oscuras metidas en todos esos movimientos de dinero, que yo pienso que ha sido una alcancía de lavar dinero para que tantos degenerados se hagan millonarios a costilla suyo, no solamente suyo, de sus nietos. Estos tipos están viviendo la Dolce Vita con nuestras generaciones futuras. Por el otro lado, al ayudar tanto económicamente y tanto militarmente, exponencialmente mucho más grande que lo que ha hecho la gente de Europa, pues resulta ser que nuestras defensas militares, el conflicto y las tensiones con Rusia nos están colocando o nos han colocado en un sendero peligroso. Imagínense el escenario. Estamos imprimiendo dinero. Estamos a la casa de ver qué es lo que sucede con el cantinfleo del señor Zelensky. Y por el otro lado está la situación de debilitación en caso de que tengamos que actuar. Tengamos que actuar porque nos forzan, nos obligan, y yo en este escenario responsabilizo a la administración del Chupelado porque es el que nos puso, él y la camarilla que los manipularon a él, nos han llevado al desastre este que estamos. Así que importantísimo el detalle de Ucrania, porque igual que para muchas personas es uno más de las cosas de la línea a resolver, y es verdad, es uno más de la línea, pero para mí creo que donde nos estamos nosotros jugando el futuro como humanidad y darle la tranquilidad que se merecen las generaciones que vienen, están comprometidos en este momento por la situación de Ucrania. Así que el riesgo que enfrentamos es directo y es con potencias que tienen armamento nuclear. Si esto no es un caso real para usted, porque un error de cálculo, una provocación mal interpretada o interpretada adrede o un ataque accidental podría, ustedes se imaginan, proporciones inimaginables. Así que, ¿qué debemos hacer? Tenemos que estar claros a dónde nos puede llevar esto. Tenemos que tener claro esta idea, estaremos caminando por la noche de la humanidad. Imagínense ese término. No nos quedemos de ninguna manera de brazos cruzados. Ante esta amenaza, y vuelvo a repetir, esto es una amenaza real. Es crucial que como nación tomemos medidas para fortalecer nuestra seguridad y imagínense ustedes, pensar en nuestra protección cuando nosotros estamos confiados de que el águila imperial con sus alas extendidas debería estarnos defendiendo. Sí, ese es el objetivo. Pero es que el problema es que el gobierno del Chupelado le ha cerrado las alas al águila. Y al cerrarle las alas al águila, nosotros tenemos que estar de frente apoyando al presidente Trump en su agenda MAGA, en su agenda América Primero, porque es la única manera que nosotros tenemos para combatir el desastre de los demócratas. Piénsenlo. Estamos al borde de la noche de la humanidad por culpa
Dejo estos espacios en blanco para que usted pueda reflexionar, porque nosotros tenemos que tomar medidas y esas medidas, vuelvo a repetir, son necesitamos apoyar las ideas, las agendas para reforzar lo que hace el presidente Trump para defender, para reforzar la seguridad nacional, militar, tecnológica, estructural, sistemas de protecciones de la defensa civil. Necesitamos apoyar al presidente Trump cuando asuma posiciones diplomáticas, porque la discusión y la diplomacia deben ser nuestras principales herramientas para evitar esa guerra, esa catástrofe. Así que los vínculos de hablar, y en este caso Marco Rubio es el vedette en este caso, que representa los intereses indicados para defender este país por el presidente Trump. Tenemos que tener presente esto, mis amigos. El caso de Ucrania es peligrosísimo. Se estará resolviendo, y eso es lo que creemos hoy domingo a esta hora, de que hay, pero por el otro lado, las leyes de Murphy dicen, si tú crees que algo va a pasar mal, va a pasar. Si algo va a dañarse, se va a dañar. La ley de Murphy dice que la intención, o la ley de Murphy dice, no, la intención de la ley de Murphy es ver que las cosas pueden salir mal y tomar las medidas correctas para que eso no pase. Y eso es la esencia de la ley de Murphy. Y eso es lo que traigo aquí a colación. Porque es importante que la ciudadanía, nosotros, el pueblo, tome la conciencia sobre los riesgos, sobre la seguridad de nuestra casa, la capacidad de respuesta que tengamos nosotros ante esa crisis son necesarias. Nosotros tenemos que prepararnos, porque si nosotros no preparamos y el gobierno todavía está en su agenda de que tiene que seguir trabajando para corregir el desastre de el gobierno de este anormal, y cuando señalo este anormal, estoy señalando a todo sanata de corrupción que nos ha llevado donde está. Nosotros estamos enfrentando una crisis de la humanidad, estamos enfrentando amenazas, pero quiero que tener claro, mis amigos, que pese a todo eso, nosotros tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe en Dios y en nuestra capacidad de superar todas las adversidades que estos tiempos de crisis nos están imponiendo. Porque lo que nosotros hagamos es el beneficio de nuestros nietos, bisnietos, y si hay humanidad para seguir. La valentía es importante en este caso. La historia nos ha enseñado que la valentía, la unidad, es base principal. La sabiduría que podamos nosotros poner en esto puede cambiar el rumbo de los acontecimientos. Nosotros tenemos que apoyar al presidente Trump, pero nosotros tenemos que empezar por nosotros. De nuestro futuro dependerá las decisiones que tomemos ahora. De nuestro futuro representa de cómo nosotros apliquemos nuestra inteligencia, que regresemos a defender nuestros valores y que esos valores sean el sustento para que se defienda y se sostenga la nación. Hay esperanza. La humanidad tiene futuro, un futuro provisorio
siempre y cuando elijamos el camino de la verdad, la justicia y la paz. Tenga claro esta parte, la verdad para destapar todas las puercadas que estos degenerados han puesto. La justicia para llevarlos y que esa verdad y esa justicia produzca la paz, porque de eso depende nuestro futuro. Amigos, somos magas, somos América primero y depende de ese concepto que nosotros salgamos adelante, defender y apoyar al presidente Trump es la parte superior de la ecuación y la parte de abajo es nosotros, el pueblo. Somos maga y somos América primero. Mi nombre es Gustavo Rodríguez. Esto es AFN TV, American Freedom Network TV y también American Freedom Network Radio. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que Dios bendiga a toda la humanidad. Muchas gracias, mis amigos. Los espero en una próxima oportunidad. Cuídense. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say